en nombres de guerra. Y la Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que la tenemos contra principados y potestades de maldad. Y el cristiano debe ser un hombre de guerra, un hombre que le declare la guerra a Satanás y que le digamos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? El cristiano es el ejército de Dios, y estamos acampando solamente aquí en esta tierra, pero somos el ejército de Dios, hombres de guerra, hombres que estamos dispuestos a vivir para Cristo. Como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor Jesús, hermanos, con todo su corazón? Hoy lo vamos a aprender, y este libro de Números nos enseñará. Veamos el capítulo 1, versículo 1 del libro de Números, porque ahí en este libro nos muestra quién es el autor, y usted sabe quién es el autor. El versículo número 1 dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1 dice: y habló Jehová a Moisés en el desierto de ¿dónde? De Sinaí. Entonces el autor es Moisés. El autor del libro de Números es el gran hombre de Dios, el gran guerrero de Dios llamado Moisés. Y vea dónde lo escribió: en el desierto. Diga conmigo: en el desierto. En el desierto, porque ahí en el desierto Dios formó hombres que estuvieran dispuestos a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Dios, dice la palabra de Dios, que en ese desierto es donde Dios instruye a una generación que estaba dispuesta a conquistar esa tierra que Dios había prometido. Y Dios tiene instrucciones para nosotros, como lo vamos a ver en el libro de Números. Dios tiene instrucciones para ti. Si tú te consideras un guerrero de Dios, porque la pregunta podría ser: ¿cuántos guerreros de Dios hay aquí, hermanos? Nada más uno. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí, hermanos? ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí, hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos a pelear por el Señor? Mejor ya no pregunto, porque en el video decir, pues nadie contesta, nadie quiere ser. Hoy nos tenemos que despertar. Hoy el Señor Jesús nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Y que a todo cristiano, hermanos, escuche, a todo cristiano le llega la hora de poder levantarse a pelear. Cada día, hermanos, quiero que lo sepa usted, si no se había enterado, cada día es una lucha cada día tenemos que pelear una batalla con tu suegra, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, contigo mismo, con tu carne misma. Todos los días tenemos que estar peleando la batalla, la buena batalla de la fe, permaneciendo en Cristo Jesús, tomándonos de Cristo Jesús. Y la decisión que tomemos tendrá repercusiones en esta vida y en la vida que viene, la vida eterna. Por eso es importante decidir por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Ahora, ¿cuándo se escribió este libro? Nos lo dice también en el libro de Números. Quiero decirles que este libro se escribió en el año de 1445 al año 1406 antes de Cristo. Y esto cubre, este libro que se escribió, el libro de Números, cubre un periodo de 40 años. 40 años en el desierto. En este libro, el libro de Números específicamente, nos narra la historia del pueblo de Israel que estaba en el desierto. En el desierto. Y este libro comienza en el mes 13º, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Habían pasado 13 meses después de que el pueblo salió de Egipto, cuando este libro se empezó a escribir y nos empieza a narrar la historia de un pueblo peregrino, de un pueblo que estaba caminando en un desierto. Aleluya. Este libro también nos va a mostrar, déjenme darle esta introducción, este libro nos va a mostrar y vamos a estudiar dos grupos de personas. Acuérdense, vaya conmigo por favor. Y el primer grupo que nos va a mostrar es la generación que salió de Egipto.
Acuérdense que esa generación que salió de Egipto, esa generación había nacido esclava, había vivido como esclavos, habían comido como esclavos y habían dormido como esclavos. Su vida era esclavitud total. Dios liberta a esa generación por mano de Moisés y Dios trata con ellos en el desierto. Una generación, dice la palabra de Dios, una generación que Dios sacó de Egipto, pero que esa generación jamás salió de Egipto. Sus mentes se quedaron en Egipto. Sus corazones se quedaron en Egipto. Era tal la rebeldía de esa generación que dice la palabra de Dios que añoraban, le decían a Moisés: añoramos nuestros ajos y nuestras cebollas que comíamos allá como esclavos. Y es increíble cómo Dios sacó a una generación para ser libre, pero esa generación fue incrédula y por su rebelión no entraron a la tierra que Dios les había mostrado. Y eso es una gran tristeza y una gran desgracia, porque después de ser libres no supieron qué hacer con su libertad de parte de Dios. Y es lo mismo que pasa hoy en nuestra iglesia. Es lo mismo que pasa hoy en esta generación. Vaya conmigo, por favor, antes de seguir con el libro de Números. Vamos a Hebreos, porque Hebreos nos dice algo de parte de Dios. El libro de Hebreos nos dice acerca de esta condición que tenía el primer grupo, esa primera generación que nunca, sus mentes nunca salieron de Egipto. Vean lo que dice Hebreos 3, versículo número 7, dice la palabra de Dios. Hebreos 3, versículo número 7. Por lo cual, escuche, dice el Espíritu Santo, escuche: si oyeres hoy su voz, diga conmigo: si oyeres hoy su voz. Hermanos, esa generación que Dios sacó de Egipto y que caminó 40 años, nunca escucharon la voz de Dios. Por eso es que es importante que hoy nosotros, Dios nos dice: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. La rebeldía y la incredulidad es provocar a Dios. Y esta generación que salió de Egipto provocó muchas veces a Dios, porque no escuchó la voz de Dios. Esta generación provocó muchas veces a Dios, porque hoy Dios nos dice: si tienes oídos, si tienes la oportunidad, escucha la voz de Dios. La incredulidad es provocación a nuestro Padre Celestial. Si hoy la palabra la recibes y hoy estás escuchando este mensaje con toda honestidad en tu corazón, déjame decirte que la palabra de Dios va a hacer efecto en tu corazón. Pero hay muchos, y hay gente que escucha la palabra de Dios, pero déjame decirles, es un principio de parte de Dios. Escucha la palabra de Dios, pero la misma palabra endurece sus corazones. El pueblo de Israel había escuchado muchas veces la palabra de Dios, pero mientras más escuchaban, mientras más sabían de Dios, más endurecían sus corazones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Saben por qué? Por la actitud de las personas. Porque la actitud de las personas era diferente, una actitud de rebeldía, una actitud de incredulidad hacia Dios. Por eso el Señor dice en el versículo 7 de Hebreos 3, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyes hoy mi voz, si oyes hoy mi voz, si oyes este mensaje, no endurezcáis. Cuando tú tienes la decisión hoy de endurecer tu corazón, es decir, cerrar tu corazón, y puedes estar escuchando estas palabras, y puedes estar escuchando el mejor de los predicadores predicar el mejor de los mensajes, pero si tu corazón lo endureces, jamás la palabra va a hacer efecto a tu vida. Y eso es lo que le pasó a la generación la generación que salió de Egipto.
En el versículo número 8 vemos como dice la palabra de Dios: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Dios nos habla que la gente provocó a Dios. ¿Y cómo lo provocó? Con esas incredulidades que usted conoce, cuando la gente en el desierto decía: ¿podrá poner mesa a Dios en el desierto? ¿Podrá darme a mí alimento? ¿Podrá darnos carne en el desierto? ¿Podrá darnos agua? ¿Se acuerdan que ellos decían: podrá darnos agua? Y iban con Moisés, y Moisés, nos morimos de sed. Y Moisés le pegó a la peña, y la peña brotaron agua desde la peña en medio del desierto. Pero ellos seguían provocando a Dios con su incredulidad. Hoy también muchos de nosotros provocamos a Dios con nuestra incredulidad. Hoy también nos hacemos esas preguntas: ¿podrá Dios darme trabajo? ¿Podrá Dios bendecirme en este país? ¿Podrá Dios ponerme en un lugar bueno? ¿Podrá Dios darme una esposa, una familia? Los jovencitos hoy provocamos a Dios: ¿podrá Dios hacer esto por mí? Déjeme decirle, nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, que todo lo puede, y que para Él no hay nada imposible, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Den un aplauso al Señor si es que está aquí en esta hora. Dudar, escúcheme, dudar de la capacidad de Dios para suplir nuestras necesidades es tentar a Dios. Lo repito de nuevo: dudar de la capacidad de Dios para que supla nuestras necesidades es tentar a Dios. Es increíble cómo yo me encontré una persona y estábamos platicando con esta persona y le estaba platicando acerca de que no le alcanzaba para dar su diezmo. Y dice: mira, pastor, mira cuánto gano. Y me enseñó incluso su cheque y me dijo: mira, gano esto, mis utilidades son estas, pago mi luz, pago mi carro, pago todo esto, no me alcanza para darle a Dios. ¿De dónde crees que le voy a dar a Dios el diezmo? Y yo le dije: ese es tu problema, porque déjenme decirle, hermanos, primero a Dios se le da lo que se le debe dar, su diezmo. A Dios se le da lo primero. Tienes que apartar de tu sueldo lo primero para Dios, y después lo que resta, milagrosamente Dios te va a bendecir. El problema de nosotros es que, y el problema de este hermano es que le dije: tú quieres darle lo último a Dios. Cuando ya hiciste todas tus cuentas, tus gastos, todo, entonces si me queda, le doy, y si no, pues no puedo, pastor. Déjeme decirle que lo primero debemos de darle a Dios, y después milagrosamente vas a ver cómo todo te alcanza, porque Dios es un Dios bueno y es un Dios que cumple su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre, hermanos, a su nombre. Dudar de Dios, dudar del poder de Dios. Me puede dar una casa, me puede dar algo, me puede bendecir, es tentar a Dios. Y hoy, hermanos, ¿cuántos cristianos tentamos a Dios con nuestra incredulidad? Confiamos más en el patrón, confiamos más en el sistema que en Dios. Y Dios nos dice: el cristiano tiene que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. El cristiano no vive simplemente por ver cosas o hasta que vea cosas. No, el cristiano tiene que vivir por fe, y nosotros tenemos fe en que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Dios te dice: pruébame. El libro de Malaquías lo dice. Y el Señor te reta y te dice: pruébame y verás que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero no me tientes, no me provoques a ira, como vuestros padres, dice la palabra de Dios, provocaron a Dios a ira. Llega un momento en que todo cristiano, si no vives en fe, si no vives por la fe, si no vives por la fe y no por la vista,
dice la palabra de Dios, llega un momento en que Dios te dice, basta. Basta. Al pueblo de Israel Dios le dijo, basta ya. Porque les he enseñado, les he mostrado 10 plagas que Dios utilizó en Egipto para sacar a un pueblo sin levantar una espada. Dios abrió un mar. Dios proveyó carne en el desierto. Dios proveyó maná en el desierto. Y aún la gente seguía provocando a Dios. Y hoy Dios también nos dice a nosotros, ¿cuánto Dios te ha dado a ti? ¿Cuánto Dios te ha bendecido para venir a este país? ¿Cuántos de nosotros cuando venimos en el transcurso de venir a este país estábamos, ay Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Dios te ha ayudado, Dios te ha bendecido y aún todavía sigues y seguimos provocando a Dios. En el versículo 10 de Hebreos, donde estábamos en el capítulo 3, dice en el versículo 10, vea lo que dice la palabra de Dios, a causa de la cual, por provocarme, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Dios, el Dios de amor, se disgustó. Sí, hermanos, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo, santo, que dice basta ya. Dice la palabra de Dios, a causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hoy vemos cristianos apáticos. Hoy vemos cristianos, ay, yo no quiero ser cristiano, pastor, ya me estoy desanimando. ¿Sabes por qué te desanimas? Porque no has conocido a Dios, porque no sabes quién es tu Dios, porque no sabes que el Dios que te sacó de Egipto, que te sacó del mundo y que dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos, es más poderoso para cuidarnos y para llevarnos al reino de los cielos. ¡Aleluya! Dios se disgusta. Dios se molesta y Dios dice basta ya de no creerme, y Dios mandó juicio y Dios manda su juicio. Déjenme decirle que los israelitas, después de salir de Egipto, simplemente la Biblia nos muestra que eran 32 días en una línea recta para llegar a Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Pero los israelitas, dice Dios, tuvieron que tomar un círculo y Dios los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años por causa de su incredulidad y de seguir tentando a Dios. La pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros seguiremos estando dando vueltas y vueltas en nuestro cristianismo? ¿Cuántos de nosotros seguiremos dando vueltas y vueltas y nunca vamos a poder llegar a un punto? ¿Por qué? Por falta de nuestra fe y nuestra incredulidad a Dios, de tentar a Dios, de decir, ¿podrá Dios darme esto? ¿Podrá Dios bendecirme? Hoy muchos de nosotros vemos al cristianismo como cansancio, cuando debe ser un placer venir a ver a Dios, cuando debe ser un placer darle la gloria y la honra a aquel que nos amó con todo nuestro corazón. Hoy las iglesias le tenemos que dar y ofrecer algo para que vengan a Cristo Jesús, porque la palabra, dice la Biblia, se les hace pan liviano ya. Y Dios dice, ¿por qué me provocas? ¿Por qué me provocas de esta manera? Los israelitas dieron vuelta, andando en círculos y en círculos durante 40 años. Y esta es la primera generación, el primer grupo, la generación que salió de Egipto. Pero también este libro de Números, regrese a Números, y en este libro nos enseñará y nos mostrará y vamos a aprender acerca del segundo grupo, porque había un segundo grupo. ¿Cuál era el segundo grupo? El segundo grupo era la gente que nació en el desierto, que no nació en la esclavitud, que nació en el desierto. Esa generación era una generación diferente. Era una generación que necesitaba ver cosas que Dios había hecho por sus padres. Era una generación que tenía que ser enseñada.
Porque la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ni siquiera tenía un ejército. Eran simplemente esclavos. Dios tenía que meterlos al desierto para que la segunda generación, los que nacieron en el desierto, déjeme decirle, tenían que ser enseñados a ser guerreros, porque ellos iban a conquistar la tierra prometida en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Y fíjense cómo Dios nos enseña a todos los cristianos. A todos los cristianos Dios nos enseña ahora nosotros, una generación diferente. Ahora la generación de los milenios, ¿verdad? ¿Cuántos milenios hay acá? ¡Wow! Los que nacieron después del año 2000. Muchos jóvenes. Esa generación es la que va a conquistar la próxima generación de esta sociedad. Si ahora estamos mal, si ahora vemos homosexualismo, si ahora vemos cuánta depravación, imagínense lo que van a ver los milenios. Imagínense. Por eso es importante conocer que este libro nos enseñará que nosotros como jóvenes, que nosotros esta generación no debemos de ser igual que nuestros padres. Porque hay mucha gente que dice, pero es que mi papá era malo, mi mamá pues ni siquiera quería nada de Dios. Pues déjame decirte, aunque mi padre y mi madre me dejara, Dios con todo me recogerá en el nombre de Cristo Jesús. La generación que nació en el desierto necesitaba aprender de sus padres, pero sus padres eran incrédulos, sus padres tentaron a Dios. Pero esta generación tenía que tener otra visión. Hoy nosotros tenemos que tener otra visión. Aunque me digas, mi padre nunca me enseñó o mi madre nunca me dijo esto, déjeme decirle, hoy esta generación tiene el privilegio de tener el evangelio completo, la palabra de Dios y Dios hablando por medio de su Espíritu. ¿Cuántos creen esto en el nombre de Jesús? Todas las cosas, dice la palabra de Dios, que tú pudieras decirme que te han pasado en el pasado, las experiencias que has tenido, simplemente tienes que tomarlas como enseñanza, Tenemos que aprender de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos padres vemos frustrados? Y uno de esos padres, pues soy yo también, un padre frustrado. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros como adultos ya aprendimos cosas? Pero las aprendimos, como decían en mi pueblo, las aprendimos a garrotazos, ¿verdad? Las aprendimos cuando tuvimos experiencias malas, experiencias fuertes, difíciles. Hoy yo quisiera que mis hijos no pasaran eso. Pero desgraciadamente, alguno de mis hijos me dijo, no, es que yo también quiero pasar esas cosas malas para poder aprender. Yo le dije, no tienes tú que pasar esas experiencias malas, aprender a través de garrotazos, no, porque estamos en otro nivel. Ahora yo puedo hablarte de todos mis errores para que tú no los cometas. Pero hoy desgraciadamente hay jóvenes que quieren cometer esos errores, que quieren ver que la niña ya la embarazaron para poder acercarse a Dios, que el joven ya se metió en drogas para poder encontrar a Dios. Porque hemos oído esos testimonios que dicen, es que era un drogadito y Dios me salvó. No necesitas ser drogadito para que Dios te salve. Ahora, antes de que tú pruebes la droga, Dios te dice, yo quiero hacer de ti un guerrero, una guerrera, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Lo peor de una persona que no madura es no aceptar su pecado y su responsabilidad ante Dios. Es siempre decir, no, yo quiero experimentar cosas, yo quiero ser como mis amigos, yo quiero ser esto. Déjame decirte, eso no puede ser. Cristo es tan grande, que tiene tanto poder, que mira, hermano, si tú tienes algún problema, si tú tienes, por ejemplo, un cristiano que tenga a su mujer, a su esposa que le hace ver la vida de cuadritos y dices, mi esposa no quiere saber nada de Dios, déjame decirte, Dios puede cambiar a tu esposa, Dios puede cambiar a tu esposo, Dios puede cambiar a tus hijos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, hermanos, diga conmigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Pero cuando le creemos a Dios, cuando estamos confiados en Dios, cuando podemos decirle: Señor, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará de los muertos. Aleluya, hermanos. Imaginemos si una persona cree en esta hora que simplemente por conocer, por ejemplo, en el matrimonio, el esposo dice: es que yo soy feliz porque tengo a mi esposa. O el muchacho: yo soy feliz porque tengo a mi padre. Hermanos, tenemos que dejar de pensar ese tipo de pensamientos. Nosotros somos felices y nosotros llegaremos a un reino celestial porque Cristo es la persona más importante para nosotros. Cristo es la persona más importante para nosotros. Dejemos de ver: ay, es que yo soy feliz porque tengo un buen pastor. Y si no lo tienes, pues soy la persona más infeliz. Y por eso hay cristianos que se van de las iglesias porque el pastor me falló, porque mi amigo me falló, porque mi compadre me falló, porque la hermana de la iglesia me falló. Déjame decirle: si todos te fallan, Cristo Jesús nunca nos va a fallar. Cristo Jesús es la meta en la cual tenemos que ver nuestros ojos y dirigirnos a Él. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Nuestra felicidad no depende de una persona. Nuestra felicidad depende de que Cristo Jesús esté con nosotros en esta hora. Aleluya, hermanos. Sígame con cuidado, por favor, y vaya conmigo al libro de los Salmos, porque escuche el libro de los Salmos. En el capítulo número 78 sigue hablando el libro de los Salmos acerca de este tema de lo que nos va a hablar el libro de Números. Pero vea lo que dice David en el libro de los Salmos, en el capítulo número 78. Rápidamente vaya y vea ahí el versículo número 5. Salmos 78, versículo número 5, en esta hora delante de Dios. Y dice la palabra de Dios: Él estableció, escuche, Él, es decir, Dios estableció testimonio ¿a quién? A Jacob. Y dice la Biblia: y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién? ¿A quién? A sus hijos. Hoy los padres, la primera generación que salió de Egipto, que salió esclavo, tenía que notificar las cosas que Dios había hecho a sus hijos. Pero ¿saben una cosa? No lo hicieron. Se callaron. Y hoy esta es una desgracia en la generación hoy de los milenios, porque los padres no le están diciendo a los hijos lo que Dios ha hecho por nosotros, que Dios nos ha levantado, que Dios nos ha sanado. Yo he sido sanado, y eso tengo que decirle a mis hijos, que te creo en un Dios que sana. Pero ay, es que mi hijo no me quiere escuchar. Pero no importa, dice la palabra de Dios: háblale, dile, y él va a tomar su propia decisión cuando esté grande, cuando esté adulto. Pero hoy tenemos que decirle: la generación que salió de Egipto no le notificó a sus hijos, y Dios le dijo como ley: tienes que decirle a tus hijos. Por eso vemos, hermanos, que después de la generación que conquistó la tierra prometida con Josué, después de que murió Josué, dice la Biblia, todos empezaron a hacer cada quien lo que le venía en gana. Porque los padres hoy prefieren estar en otra parte, menos enseñándole a sus hijos que tenemos un Dios verdadero, que tenemos un Dios fuerte y un Dios que nos ama con todo su corazón. Dice el versículo número 6: notifíquenle a sus hijos para que lo sepa la generación que venidera. Hoy los milenios que están aquí, los jovencitos, un día van a tener que casarse, un día van a tener familia. Tienes que decirle: el Dios de mis padres, en ese Dios creemos. En ese Dios que, a pesar de que la maldad se ha multiplicado, Dios tiene misericordia de nosotros. La generación venidera, dice el versículo 6: y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten ¿a quién? A sus hijos. Hoy, en vez de darle teléfono a tu hijo, dile un salmo, dile la palabra de Dios. Pero hoy tenemos simplemente excusas para que no moleste, para que esté allá calladote, para que simplemente esté sin molestarme. Le damos
le damos, y digo, le damos el teléfono, le damos cosas y no les hablamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, no en un hombre, no en una iglesia, no en una religión. La confianza de nuestros hijos y nosotros debe de ser al Dios absoluto, al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, a fin de que ellos pongan su confianza y no olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y dice el salmista, no sean como sus padres. ¿Cómo fue la generación que salió de Egipto? Una generación contumaz, una generación rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en espíritu. Si tu padre no es fiel, si tu madre no fue fiel, déjame decirte, tú debes ser diferente. No porque tu padre fue borracho, tú estás destinado a ser borracho. No porque tu padre fue un drogadito, tú estás destinado a ser drogadito. No porque tu padre fue un adúltero, también tú lo vas a hacer. No, vamos a ser diferentes. Una generación que entre al reino de los cielos, santa y pura delante de Dios. Aleluya, hermanos. Fuera de Cristo no hay esperanza, hermanos. Fuera de Cristo está nuestra perdición. Nuestra confianza debe de ser en el Señor. El versículo 8 nos recalca, no sean como sus padres, una generación contumaz. La generación que nació en el desierto, Dios le dijo, no vayan a ser como sus padres. Una generación que siempre simplemente estuvo en contra de mí y no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Si tuviste un mal ejemplo de tus padres, déjame decirle, no debes de hacer lo mismo. Dios tiene poder para cambiarte. Pero también déjame decirte, si tus padres fueron malos, o si tus padres de alguna manera hicieron algo malo, tú no tienes por qué juzgar a tus padres. Dios es el que juzga. Hoy nosotros tenemos que perdonarlos, porque tal vez muchos de nosotros tuvimos padres que no nos enseñaron o que no hicieron algo, pero déjame decirle, tal vez fue por su ignorancia, porque no tenían otra opción. Pero hoy nosotros tenemos las opciones. Hoy nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que ser ejemplo a sus hijos que van a venir, porque ya no hay ninguna excusa. Tú estás escuchando la palabra, el evangelio de parte de Dios completo, en el nombre del Señor. Aleluya. Dios hace cosas increíbles. Por eso no podemos juzgar a nuestros padres, porque yo conozco gente que ha sido ex narcos, que vendían droga, y ahora Dios los ha convertido en predicadores. Borrachos, pastores también, que Dios los ha convertido en pastores. Drogaditos también, que Dios los ha levantado y Dios los ha puesto como profetas en el nombre del Señor. Por eso Dios merece la gloria y la honra con todo nuestro corazón, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, porque no sabemos. Sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu padre, sigue orando por tu tío, sigue orando por tu familiar, porque Dios tiene el poder de levantarlo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios siempre ha escogido lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de esta tierra. A mí me sacó de eso. Por eso hoy podemos salir y hablar con todo el corazón que Dios tiene misericordia de nosotros y nos levanta en esta hora. Aleluya, hermanos. Aleluya. Un día Samuel aprendió algo muy importante, que Dios no ve lo que ven los hombres, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Samuel a escoger de entre los hijos de Isaí, de entre los hijos de él, al próximo rey de Israel, dice la palabra de Dios que Samuel se fue con la finta cuando le sacaron al más grande. ¡Wow! Este sí puede ser el rey. Y Dios le dijo no. El próximo, no, tampoco. Fue el más pequeño, el que estaba allá detrás de la majada, fue el que Dios eligió. Samuel aprendió que Dios ve lo que los hombres no ven. Y hoy tal vez tú puedes estar sentado ahí y decir, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y
a mí cómo Dios me va a usar. Déjame decirte, si Dios ha puesto los ojos en ti, es porque te va a enseñar a ser un guerrero y a pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Y no importa de dónde vengas, no importa quién sea, no importa si no sabes leer, Dios te puede usar en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Regresemos al libro de Números. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y en el libro de Números vamos a ver tres principios, porque en el libro de Números, si usted regresa al capítulo número 1, ahí Dios nos va a enseñar el primer principio, y vamos a ver todo este capítulo y todos los siguientes capítulos. Vamos a ver el primer principio, que la iglesia es un ejército. ¿Cuántos creen eso? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos creen que la iglesia es un ejército? No, dígame así con bronca, vamos. ¿Cuántos creen que la iglesia es un ejército, hermanos? El pueblo de Dios es un ejército, ¿verdad? Y aquí lo vamos a aprender. Como Moisés, Dios le dio instrucciones, que le dijera al pueblo: eres un ejército, ya no eres esclavo, ya la esclavitud quedó atrás. Ya nosotros ya no somos esclavos del mundo, ahora somos un ejército, un pueblo de valientes en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia lo muestra así, que somos unos guerreros valientes que arrebatan el reino de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La iglesia es un pueblo, dice la palabra de Dios, un ejército viviendo en un territorio ocupado por el enemigo. Estamos viviendo acá, pero si usted pudiera ver espiritualmente cuántos demonios quieren matarle, lo difaman, le levantan chismes, le hacen cosas, confabulan contra usted, porque estamos en un territorio hostil. Esta es una guerra espiritual, la Biblia lo llama así. Hay demonios, Satanás anda como un león, rugiente, buscando quien devorar. ¿Usted cree que le gusta a Satanás que usted se levante hoy y venga a la iglesia? ¿Usted cree que le gusta a Satanás y a sus demonios que usted alabe al Señor? No le gusta, y va a hacer todo lo posible para que usted no se levante, para que siga viviendo ahí su cristianismo. Ay, sí, ay, ya no quiero creer en Dios, mejor me voy a ser ateo, mejor me voy a ser testigo. Dios te dice: somos un ejército de Dios, porque el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Dios es más poderoso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el Señor. Tenemos que aprender eso, hermanos, que no somos de este mundo, ¿verdad? Que estamos en este planeta, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del reino celestial. ¿Cuántos creen eso en el nombre del Señor? La misión de la iglesia es tratar de influenciar en un mundo hostil, en un mundo lleno de maldad. El viernes pasado Dios nos daba un mensaje muy poderoso, cómo el cristiano debe ser una amenaza para Satanás y sus demonios. Si tú no representas una amenaza para Satanás, déjame decirte, tu cristianismo es falso y tu cristianismo no te va a llevar a nada. Porque Satanás nada más te ve y se ríe, porque ni le haces cosquillas, ni te levantas contra él, ni siquiera haces nada que represente una amenaza contra Satanás y contra este mundo. Déjame decirle, su cristianismo o tu cristianismo simplemente te va a llevar a cosas malas. Tenemos que ser una amenaza. El diablo nos ve y huya, dice la palabra de Dios. Huya, porque ahí viene un cristiano. Ahí viene un cristiano lleno del poder de Dios, lleno de la palabra de Dios. Pero hoy, desgraciadamente, la iglesia no ha querido aprender eso. Estamos en un mundo hostil, que debemos de ser, dice la palabra de Dios, como sal de la tierra, que debemos de ser, hermanos, la luz del mundo, que somos diferentes, pero para eso necesitamos un adiestramiento. Diga conmigo, para eso necesitamos adiestramiento. Y hoy en la iglesia estamos siendo adiestrados, ¿verdad? Hoy en la iglesia estamos siendo adiestrados. Y en la iglesia es la escuela de Dios, porque ahí hay personas que te ofendieron en la iglesia. Y Dios dice: yo voy a poner a la persona que te caiga mal, para ver qué haces, para que tu corazón se transforme.
O no me salgan como la hermanita que dijo: yo no voy a esa iglesia porque ahí va otra hermana y esta hermana no la puedo ver ni en pintura. ¿Sabes qué? Ni siquiera es cristiana esta hermana. No le ha amanecido, dice el Señor. Porque si tú no puedes ver a tu enemigo, y si tú no puedes amarlo y puedes perdonarlo, entonces, dice la palabra de Dios, estás viviendo un cristianismo falso. La iglesia es donde recibimos humillaciones, claro que sí. La iglesia es donde venimos a servir, claro que sí. En la iglesia no va a haber reconocimientos. Ay, yo no voy a la iglesia porque no me reconocen. ¿Quién soy yo? Ay, ya no voy a la iglesia. ¿Quién quieres que te reconozca? ¿Hombres o que te reconozca Dios? Dios te dice: yo quiero reconocerte. Yo te estoy entrenando como un soldado, donde va a haber lastimados, donde va a haber soldados heridos, donde va a haber soldados que sean traicionados, pero ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos creen eso en el nombre del Señor? Siempre haciendo frente. Siempre, un líder es el que siempre hace frente. A pesar de que le apuñalen por atrás. Ay, pero si el hermanito que más quería yo, ay, me está apuñalando, ay, esto. Déjame decirle, el líder es el que siempre va enfrente. El cristiano es el que siempre se levanta. Si se cae 7 veces el justo, se levantará en el nombre del Señor. Porque nuestra confianza está en ¿quién? En Cristo Jesús. Y hoy en la iglesia se requiere guerreros de parte de Dios. Hermanos, no estamos teniendo aquí un club social. Ay, si quieres ven a la iglesia, ay, por favor ven a la iglesia, porque nuestra iglesia se desaparece si no es por ti. Déjame decirte, los cristianos necesitamos ser unos guerreros que, a pesar de todas las cosas, seamos amenaza para el sistema, seamos amenaza para el mundo y seamos amenaza para Satanás y sus demonios. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús, el Señor nuestro? Aleluya, hermanos. Pero a veces pensamos que la iglesia es un club social muy bonito, donde están todas las personas muy bonitas, muy nice, ¿verdad? Muy popos. Oh, yo quiero ir a una iglesia así, donde todo esté bien, donde no haya problemas, donde no me vean mal. Déjame decirte, entonces no eres un soldado. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. La vida del cristiano es sufrir penalidades, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, aleluya, hermanos. Vean lo que dice Efesios capítulo 6. Escuchen, porque muchos de nosotros pensamos: no, pastor, usted está exagerando. No, está exagerando. Vean lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Efesios 6 versículo 10 dice de esta manera. Rápidamente vaya ahí y vea cómo nosotros tenemos lucha, no contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados del infierno en esta hora. Dice la Biblia que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esa palabra de fortaleceos en el Señor, vamos, anímense, ya pronto va a acabar la batalla, ¿verdad? Estamos a punto de experimentar un gran acontecimiento de parte de Dios, a donde dice la palabra de Dios: el uno será quitado y el otro será levantado, será llevado. Estamos a punto de experimentar el rapto de la iglesia. Estamos a punto de que Dios venga por nosotros. Falta poco, hermanos. Falta poco. Por eso Pablo nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Ay, no había yo visto que el diablo me acecha cada día. Y está acechando y está viéndote nada más a dónde, cómo vas, y te pone desánimo y te pone pleitos, y ya estás listo para venir a la iglesia, y no falta que la esposa se ponga mal y se hagan un pleito y ya no vamos, y empiezan a pelearse. Pero ¿qué tal van juntos los dos? Vamos al baile, vamos allá. ¿Sabes que hay una resistencia para venir a la casa de Dios?
Ahí está la amenaza del diablo, las acechanzas del diablo. Por eso Dios te dice: vístete de mi armadura. Como un buen soldado, agarra la espada, agarra mi escudo, agarra el yelmo de la fe. Porque no tenemos, repita conmigo, no tenemos lucha, escuche, no tenemos lucha con sangre ni carne. ¿Qué significa eso? Que tu enemigo no es tu suegra, que tu enemigo no es tu compadre, que tu enemigo no es tu patrón. Tenemos nuestro enemigo, y el enemigo de nuestras almas se llama Satanás. Ay, pero es que me vio mal. No te vio mal él. Fue Satanás el que usa a esa persona para que tú te desanimes, para que tú te vengas para abajo. Ay, ya no quiero venir a la iglesia. Es que no me saludaron. Es que esto. Déjame decirte, es una lucha. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, escuche, sino contra principados. Vean cómo Satanás está organizado. Es increíble que en la iglesia no estamos organizados, y Satanás en sus huestes espirituales de maldad está organizado perfectamente. Vean, tiene principados, tiene potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perfectamente. Tiene generales, tiene coroneles, tiene soldados rasos que son los demonios, y está perfectamente nada más captando quién es el que quiere leer la Biblia para ponerle sueño, quién es el que quiere portarse bien, quién es el que quiere ser diferente para ¡pum! Bajarlo. Y hay muchos hermanos, lastimosamente lo digo, que son usados por el diablo. Por eso siempre les he dicho: no le ayudes a Satanás en su trabajo, hermano. Si quieres hacer un chisme, no le ayudes a Satanás. Ay, yo voy a hacer esto, y le ayudan cristianos que conocen la palabra de Dios. Ahí le están ayudando a Satanás. Ay, Satanás te dice: gracias, ¿qué necesitas? Es increíble. Tenemos lucha contra carne, no contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad en regiones celestes. Hermanos, quiero decir que la vida cristiana es una responsabilidad tuya, no de Dios, sino tuya, en decirte: ponte la armadura de Dios. Tú como cristiano, ponte la armadura de Dios. Viene un dardo del enemigo, un chisme, una blasfemia, algo que se levantó contra ti, ¡pum! Tú tienes el escudo de la palabra de Dios. Tienes el escudo de Dios, la armadura. No te la va a poner el pastor, hermanos. Tú como cristiano tienes responsabilidad de ponerte la armadura de Dios. Ve todo lo que dice Efesios capítulo número 6. Ahí te dice lo que es la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios, cada uno tiene la obligación de ponérsela todos los días. Cuídate de Satanás. Alguien me dijo cuando yo empezaba a conocer al Señor, me dijo: mira, Sergio, ¿crees que Dios es real? Sí, claro que creo que Dios es real. Pues también cree que Satanás es real. Tienes que creer que Satanás también es real, y que también Satanás, no creas que viene a asustarte. ¡Bum! ¡Ay, me asusté! No, Satanás quiere matarte. Satanás quiere que también vayas con él al infierno. Por eso ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. Cuando tú te enlistas, escucha, cuando tú te enlistas en el ejército de Dios, automáticamente le declaras la guerra al diablo. Automáticamente. Por eso hay cristianos que: ay, yo no quiero comprometerme, pastor. Ay, yo nada más de lejitos. No eres entonces un soldado. Si eres un soldado y quieres ser un soldado de élite, enlístate en el ejército de Dios y declárale la guerra al diablo, porque Dios es más grande que Satanás, porque Dios es más poderoso que nuestro enemigo. Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya, hermanos. A su nombre, hermanos. La segunda enseñanza que vamos a ver en el libro de Números,
es que este libro nos enseñará a soportar las pruebas. Este libro y Dios nos enseñará que hay pruebas en el desierto. ¿Cuántos creen esto? En la vida cristiana vamos a experimentar emboscadas, traiciones, decesos, desgraciadamente, porque la vida cristiana, escúchame querido hermano, la vida cristiana no es el país de Alicia en el país de las maravillas. No es Blancanieves y el cuento de hadas ahí, no. Y todos fueron felices, no. Aquí hay emboscadas, hay traiciones. Pero la vida cristiana, cuando se lucha con toda honestidad, tiene su triunfo. Y el triunfo es la corona de la vida a todos los que son fieles hasta la muerte. Aleluya, hermanos. Pero en la vida cristiana habrá heridos. Claro que sí. Claro que sí. Hay un canto que escribió una persona que dijo: estoy luchando y he luchado como soldado y estoy herido. Salimos heridos muchos, pero gracias a Dios, porque Dios siempre es nuestra medicina. Es nuestra medicina. Hoy tú necesitas saber que eres un soldado de Dios. No importa si estás herido, no importa si hoy vienes desanimado. Hoy Dios te dice: anímate, anímate. Pertenece a mi ejército, porque mi ejército yo lo voy a entrenar. Y sé, y te he sido honesto, que la vida cristiana no es todo dulce. En la vida cristiana va a haber desilusiones, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? Y para terminar, en el libro de Números nos va a enseñar los peligros y las consecuencias de la rebelión. ¿Están aquí todavía, hermanos? Este libro nos va a enseñar las consecuencias de la rebelión. Hay cristianos que se la viven todavía quejándose de todo. Quejándose y quejándose. ¡Ay! ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay! Pues ahí la voy llevando. ¡Ay! ¿Sabes qué? Entonces no digas que tienes a un Dios vivo. ¡Ay! Es que mira, me falta. ¡Ay! Te falta porque no tienes confianza en Dios. Tu situación como la presentas está dependiendo de tu relación con Dios. ¿Cuántos están aquí? Hay cristianos que llevamos más de 3, 5 años y todavía nos seguimos quejando. Mira, es que me pasa esto, no puedo salir adelante, el dinero se me va como agua, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque te vives quejando y no confías en tu Dios. Dios no quiere que todos sean pruebas y pruebas, hermanos. Este libro nos lo va a enseñar. Dios no quiere que todo sea pruebas y que ahí está Dios con un chicote ahí. Ay, hija, no te levantes, ponte del chicote otra vez, te pones en el suelo. No, Dios quiere que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que vayamos, hermanos, siempre caminando en el nombre del Señor. Y las pruebas que tú tienes hace 5 o 6 años, déjame decirte que muchas veces son el resultado de tu murmuración. Murmuras contra Dios, murmuras contra el pastor, murmuras contra su iglesia, murmuras de todo. Y Dios te dice: ¿sabes por qué estás así? Por el resultado de tu murmuración, porque me estás tentando cada vez que no me crees. Y Dios nos va a enseñar en este libro cómo esta generación, una generación que siempre estaba murmurando, la generación que salió de Egipto, murmuraba para todo. Un día dice la palabra de Dios que murmuró contra Moisés y contra Dios. Y Dios se enojó y Dios les mandó serpientes ardientes para que los mordieran y se murieran. Usted me va a decir: ¿pero cómo? El Dios de amor, el Dios de misericordia hace eso. Hace eso porque Dios prefiere disciplinarte antes de que te vayas al infierno. Dios es tajante con eso. Dios es muy celoso con su pueblo.
El viernes decía el mensaje, Dios nos anhela celosamente, que va a ponerte en un hospital antes de que tú te pierdas. Pero deja ya de murmurar, deja ya de hablar contra Dios y simplemente dile: yo quiero ser un soldado para tu ejército en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En el nombre de Jesús. Hoy necesitamos aprender a cómo pelear. Necesitamos aprender que somos un ejército, que estamos siendo preparados para estar en esta guerra espiritual contra demonios, huestes espirituales de maldad, pero que el que está con nosotros y el que es nuestro capitán se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en esta hora. Yo sé que hace calor y hay muchos que se están ahí soplando, pero déjame decirte, hoy Dios te hace un desafío en esta hora. Es decir, ¿perteneces a mi ejército o simplemente quieres estar de religioso, de cristiano mucho tiempo y vas a estar solamente caminando en círculos, en círculos? Hoy Dios dice: ¿quieres llegar pronto? ¿Quieres saber cuál es mi voluntad? Entonces empieza a prepararte. Deja que yo te prepare, deja que yo te desafíe, deja que yo te anime en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy tenemos luchas tremendas en el nombre del Señor, pero Dios está con nosotros en esta hora. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero ser parte de tu ejército. Señor, yo quiero ser un soldado de tu ejército. Señor, prepárame, Señor Jesús. Prepárame, Señor. Ya no quiero jugar a la iglesita, ya no quiero jugar al cristianismo. Ahora, Señor, quiero, Señor Jesús, ser un soldado tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, quiero, Señor, aceptar tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces he murmurado, Señor, contra ti? ¿Cuántas veces, Señor, he sido incluso instrumento de Satanás, Señor? Pero ahora ya no lo quiero hacer, Señor. Ahora quiero ser un soldado, Señor, tuyo, Señor. Prepárame, Señor Jesucristo. Prepara mi vida, Señor de los cielos. Prepara, Señor Jesús, mi corazón en esta hora. Que tome tus cosas, Señor, en serio. Que estamos, Señor, en un desierto. Nosotros determinamos que cuántos años vamos a pasar dando vueltas en círculos, o simplemente, Señor, vamos recto a verte y a conocerte a ti, Señor, en esta hora. Oh, Señor, levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Que se levante esta iglesia, Señor. Que sea una amenaza para el diablo, Señor. Porque hay muchos cristianos, Señor, que nos decimos cristianos, pero que ni le hacemos cosquillas al diablo. El diablo se ríe de nosotros, se burla de nosotros por el cristianismo que estamos llevando, Señor. Por el cristianismo que estamos simplemente llevando a nuestras vidas, Jesús. Hoy, Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a ser soldados tuyos, Señor. A pelear, Señor, la buena batalla de la fe. A pelear la buena batalla de la fe, Señor. A estar, Señor, en tu casa, Señor. A estar delante de ti, Señor Jesús, en esta hora. Como soldados, Señor, que se levanten en contra de todo argumento que se levante contra Dios. De defender, Señor, el Evangelio en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor, que ellos, Señor, nos enseñan que están felices, que se alegran de sus pecados y sus transgresiones. Y nosotros, como cristianos, muchas veces nos avergonzamos de lo que somos. Nos avergonzamos de que somos hijos de Dios. Nos avergonzamos de que somos soldados del Señor en esta hora. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser amenaza, Señor, para
que ver con pensarlo. Si no lo habla, si no lo expresa, si no lo confiesa, déjeme decirle, no sirve nada de que esté usted ahí parado. Tiene que hablarle a Dios, tiene que decirle: Señor, te conozco. Señor, en esta hora quiero vivir para ti, Señor. Perdóname, Señor, porque yo pensaba que el cristianismo era algo fácil, era algo que podía vivirlo, Señor, de esta manera. Un cristianismo apático, un cristianismo siempre murmurando, un cristianismo siempre, a pesar de que Dios nos muestre su poder, su gracia, siempre estamos en desacuerdo. Siempre como cristianos estamos en desacuerdo a lo que Dios hace. Si llueve, porque llueve, nos molestamos. Si hace frío, porque hace frío, nos molestamos. Porque tentamos a Dios por la vida. Porque tentamos a Dios. Dice el Señor: no seas como esa generación que salió de Egipto, una generación contumaz y rebelde, una generación que siempre estaba murmurando contra mí. ¡Oh, tu iglesia, Señor, tu iglesia! Está siendo llamada para ser una iglesia guerrera, guerrera. Una iglesia que se levanta sin murmuraciones. Una iglesia que sea una amenaza para este sistema, que sea una amenaza para el mundo, que sea una amenaza, que seamos una amenaza para Satanás. ¡Oh, levántanos, levántanos, Señor! Levanta mi vida, Señor. Y una vez por todas toma en serio tu palabra. Que de una vez por todas toma en serio, Señor. Que tu iglesia se levante, Señor, con todo el corazón.